un tema que hemos titulado La Luna. Específicamente, como su nombre lo indica, hoy día vamos a hablar de la creación de la Luna. ¿Por qué motivo Dios creó la Luna? De las leyes que Dios puso sobre la Luna para que ésta ejerciera sobre la Tierra. Tocaremos también los descubrimientos que los científicos han logrado con el paso de los años y todo lo que tiene relación con el satélite. Tanto el uso que Dios le va a dar a este satélite en el tiempo de la gran tribulación, donde va a hacer uso de él para hacer señales a la humanidad de su pronta venida. Para comenzar entonces quiero que vayamos al libro de Génesis, al capítulo 1, desde el verso 14 hasta el verso 18. Génesis 1, del verso 14 al 18. Y habiéndolo encontrado, le damos lectura. En el nombre de Jesús, dice: Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para señorearse el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Como vemos, hermano, aquí queda bien claro que fue Dios el que creó tanto el sol como la luna. No hay duda de eso. Ahora, también podemos ver que el Señor le dio a cada una de sus dos grandes lumbreras un objetivo principal que cumplir, y el de la luna la hizo para que sirviera no solamente para alumbrar en la noche, sino también para señalar para las estaciones del tiempo meteorológico, para los días y años. O sea, para que la luna ejerza sobre la tierra para poder ir poniendo un orden a las estaciones del clima meteorológico, para darle un espacio de tiempo a los días y a los años, para que regulen esto en su etapa principal. O sea, como podemos ver, la Biblia no solamente dice que Dios creó la luna, sino también dice específicamente una de las cosas que la luna va a hacer, o el trabajo que la luna va a efectuar sobre el planeta Tierra. Si nosotros vamos a hacer una referencia a continuación sobre lo que los científicos explican según su conocimiento, según sus estudios, ellos dicen que en su forma de estudiar el fenómeno de la creación de la luna, nosotros podemos decir que ellos llegan a una conclusión haciendo uso de solamente deducciones. Entonces estos, usando su conocimiento y sacando conclusiones, hasta hace poco tiempo atrás creían, y por mucho tiempo, que la luna se formó cuando la Tierra giraba en forma muy rápida
por lo cual desprendió un trozo de su masa y este trozo se transformó en la luna. Esta teoría, esta hipótesis no comprobada científicamente, se la llamó formación por fisión de la Tierra, según el documento que tenemos acá, al cual vamos a darle lectura, donde dice que la versión moderna de esta teoría propone que la Luna fue expulsada espontáneamente de la Tierra cuando ésta estaba recién formada y giraba con rapidez sobre su eje. Esta hipótesis, hermano, ganó muchos adeptos, en parte porque la densidad del satélite es la misma que de las rocas del manto superior de la Tierra, justo bajo la corteza. Sin embargo, esta teoría presenta una dificultad puntual. Esta dificultad se le llama el momento angular de la Tierra. Para lograr inestabilidad rotacional, tendría que haber sido mayor que el momento angular del sistema actual Tierra-Luna. De acuerdo con los principios básicos de la mecánica, la cantidad total del momento angular en un sistema aislado como es la Tierra-Luna permanece constante. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que este llamado momento angular, que es la pequeña dificultad que esta hipótesis de la creación de la Luna tenía, era que, según la mecánica de los tiempos, vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, si usted dispara aquí un arma de fuego de 9 milímetros, por ejemplo, usted se encontrará de que la bala que sale de esa pistola sale a una velocidad X, y conforme va avanzando, esa velocidad va disminuyendo, se va acabando, se va cortando por la resistencia que encuentra en su paso. Eso es lo que ocurre aquí abajo. Pero arriba, en el espacio exterior, no ocurre lo mismo. ¿Qué pasa? Si usted dispara esa misma pistola en el espacio exterior, la bala va a salir a una velocidad X y se va a mantener en esa velocidad sin disminuir nunca. No importa el tiempo, no importa el espacio que recorra, siempre va a seguir a la misma distancia, a la misma velocidad. No importa la distancia, va a seguir siempre a la misma velocidad, porque no hay nada que le haga resistencia a esa bala. Entonces, si la Tierra en algún tiempo atrás giraba de una manera tan descontrolada, ¿por qué hoy día gira tan lentamente? Entonces, esa dificultad hallaba esta explicación que los científicos daban a esta hipótesis o teoría que ellos tenían. Pero sin embargo, a pesar de tener esta pequeña dificultad, esta teoría prácticamente se dio por hecho, que así había sido, y que la Tierra se había formado por un desprendimiento de masa, o sea, la Luna se había formado por un desprendimiento de masa de la Tierra. Se daba por contado, se daba por hecho. Hasta que, por supuesto, la cosa cambió. Esto cambió cuando ya el hombre pudo constatar científicamente que la creación de la Luna no fue como ellos pensaron. Por tantos años, hermanos, estamos hablando de años y años que se enseñó que así había sido la creación de la Luna. En el año 1969, con el estudio de las numerosas piedras lunares que descubrieron cuando fueron a la Luna, ellos descubrieron que estaban equivocados, pues la Luna no tenía la misma composición que el planeta Tierra. Entonces, nuevamente comenzaron a hacer uso de todos sus conocimientos y de sus estudios, y por supuesto se empezaron a sacar conclusiones. Y nuevamente se llegó a una siguiente explicación, a la que ellos le diciendo que un planeta que hoy día no existe chocó con la Tierra en dos oportunidades distintas, produciendo en dicha colisión un desprendimiento de parte de ese planeta, parte que se transformó en nuestra Luna. Esa sería la explicación
o la hipótesis nueva de la creación de la Luna, que vendría a reemplazar a la hipótesis o teoría antiguamente que ya se daba por desechada porque era totalmente inviable con los descubrimientos que se hicieron en la Luna. A continuación vamos a leer este documento que habla sobre justamente esta forma a la que los científicos llegaron para explicar la creación de la Luna. Lo que acabamos de decir es, ellos le llaman el impacto planetesimal. Y esta teoría, que se publicó por primera vez en el año 1975, presupone que al principio de su historia, hace unos 4.000 millones de años, la Tierra fue golpeada por un enorme cuerpo llamado planetésimo. El impacto catastrófico expulsó parte de la Tierra y de este cuerpo, simulándolas en órbita terrestre, donde los detritos del impacto se reunieron formando la Luna. Esta hipótesis, después de muchas investigaciones con las rocas lunares durante la década de 1970 y 1980, se convirtió en la teoría más aceptada sobre el origen de la Luna. En ella, en la década de 1990, se realizaron también simulaciones por ordenador que permitieron explicar algunos fenómenos del choque, y en el año 2001 un equipo de investigadores estadounidenses utilizó un complejo y más avanzado programa informático que producía prácticamente o reproducía prácticamente todos los elementos presentes en este impacto, y el resultado de esta última investigación, con nuevos datos sobre el movimiento, tamaño, composición de los cuerpos implicados en el choque, reafirman la teoría del impacto planetesimal. Vale decir, aquí se tomaron más la molestia de hacer un estudio un poquito más profundo para poder estar seguros de que la Tierra de la Luna se formó por el impacto de este planetesimal. Según la exploración lunar en el paisaje lunar durante la misión del Apolo 17 en el año 1972, los astronautas exploraron la accidentada región lunar llamada Taurus Littrow, que se muestra aquí en la fotografía, y los astronautas tardaron aproximadamente 22 horas en recoger 35 kilos en un vehículo lunar. Además recogieron más de 109 kilogramos de muestras de roca para el análisis científico. La misión Apolo 11 fue el último vuelo pilotado a la Luna. A partir del siglo XIX, la exploración de la Luna, a través haciendo uso de telescopios de gran potencia, han permitido obtener un conocimiento muy amplio del lado visible de la Luna. El lado no visible se mostró al mundo por primera vez en octubre de 1959 con las fotografías tomadas por la nave espacial soviética Luna 3, que mostraron que el lado oculto es similar al visible, excepto en que los grandes mares lunares están ausentes. Ahora sabemos que los cráteres cubren toda la superficie lunar, desde los de tamaño gigantesco que rodean los mares hasta los de tamaño microscópico. La fotografía de las naves espaciales y estadounidenses llamadas Ranger 7, 8 y 9 y Lunar Orbit 1 y 2 desde 1964 hasta 1966 confirman esta conclusión. La Luna tiene aproximadamente 3 billones de cráteres de más de 1 metro de diámetro. Ahora, los alunizajes con éxito de la sonda no tripulada
de la serie estadounidense llamada Superboy y de la soviética Luna en la década del año 1960, y finalmente los alunizajes tripulados del programa espacial estadounidense llamado Apolo, hicieron realidad las mediciones directas de las propiedades físicas y químicas de la Luna. Esto es lo que lo habíamos referido anteriormente. Los astronautas del Apolo recogieron rocas, sacaron miles de fotografías y colocaron una serie de instrumentos que enviaron información a la Tierra por telemetría de radio. Estos instrumentos midieron la temperatura, la presión gaseosa en la superficie, la radiación del calor desde el interior de la Luna, las moléculas e iones de los gases calientes emitidos desde la corona solar, es decir, el viento solar, los campos magnéticos, la gravitación de la Luna, las vibraciones sísmicas causadas por terremotos, desprendimientos de tierra e impactos de meteoritos. Mediante rayos láser se midió la distancia exacta entre la Tierra y la Luna. Tras analizar las rocas se ha sabido que la Luna tiene 4.600 millones de años, según lo que ellos dicen, más o menos lo mismo que indica la Tierra, y que el resto del sistema solar, las rocas de los mares lunares, formaron cuando la roca derretida se solidificó hace unos 3.160 a 3.960 millones de años, según ellos, y se parecen a los basaltos terrestres, un tipo de roca volcánica muy frecuente, pero con algunas diferencias importantes. Ahora, estas distintas pruebas que esta gente pudo hacer, los llevó a la conclusión de que con esta teoría ellos ya le daban la explicación definitiva a lo que se tiene relación a la creación de la Luna, ya que se habían equivocado la primera vez. Esta vez ellos creen estar más en lo cierto, más en lo acertado en lo que dice relación a la creación del satélite. Ahora, como los científicos dicen esto, hoy en día se da por hecho que esta teoría es la que indica exactamente cómo se creó la Luna. Pero no está comprobado científicamente que esto es así. Simplemente es una teoría. Pero como los científicos siempre suelen hacer, como esta teoría explica exactamente cómo se habría creado la Luna, para poder explicar que la composición total de la Luna es diferente a la de la Tierra, calza justo, por lo cual se da por hecho de que la Luna fue creada de esta forma. Ahora, por cierto, a toda esta explicación los científicos le agregan algo, que todo esto se produjo simple y lisa y llanamente por el azar, la creación de la Luna. Lo que nosotros, por supuesto, no creemos, y que los hechos mismos o el estudio mismo de la Luna refleja que en ella, en su creación, no pudo haber participado solamente el azar, sino que tuvo que haber la participación de un ser muy extremadamente inteligente, que nosotros sabemos quién es, que es Dios. Pero como siempre los científicos sacan a Dios de su creación, pero fue Dios el que creó la Luna y el Sol para que alumbrara la Tierra de día y noche respectivamente, y para que sirviera como señal de los tiempos e indicar las estaciones y años, pero los científicos creen que esto resultó simplemente por el azar. Hace más de 4.000 años que la Biblia dice esto, hermano, y ellos lo descubrieron recién solo ayer, pero no quieren reconocer que la Biblia lo tenía escrito hace tanto tiempo atrás, porque al reconocer esto estarían aceptando la existencia de un ser supremo que diseñó el universo, que es Dios, y eso ellos no lo quieren reconocer.
Otro aspecto que debemos tomar en cuenta con la creación de la luna y con la explicación que esta gente, los científicos, dan con respecto a la creación de la luna, es que el porte de la luna, hermano, el porte de la luna es un porte exacto. Vale decir, si fuera un poco más pequeña o un poco más grande, no sería posible la vida en el planeta Tierra. Esto lo saben los científicos, pero como ellos dicen, el azar cortó la luna en el porte justo. Fíjate tú. Nuevamente salen con lo mismo. El azar fue que la luna justo se desprendió el trozo justo, ni más grande ni más pequeño, justo es necesario para que haya vida. Ahora, a pesar de eso, también existe otro pequeño problema, que es también la distancia que separa la luna del planeta Tierra, es la justa. Pues si estuviera demasiado cerca, en la Tierra los días serían de solo un par de horas y cada 10 minutos se desatarían tormentas como la del diluvio universal. Pero los científicos vuelven nuevamente con sus razonamientos tercos y dicen que otra vez el azar es el que sitúa a la luna en el lugar exacto en donde está, ni más ni menos, y todo producto del azar. Ahora, como podemos ver hace un rato atrás, cuando el hombre llegó a la luna, antes de regresar ellos al planeta Tierra, dejaron un espejo en la luna. Esto para reflejar un rayo láser desde la Tierra. De esta manera, ellos pudieron medir la distancia exacta y descubrieron que la luna se aleja del planeta cada año. Incluso ellos pudieron hasta medir en cuánto tiempo, cuántos milímetros se aleja la luna de la Tierra por año. Y esto es de 3,5 centímetros al año que la luna se va alejando del planeta. Este alejamiento de la luna que ellos pudieron descubrir, este alejamiento ha tenido un efecto muy notable sobre la Tierra. Este ha provocado que los días se alarguen y esto afecta también la temperatura del planeta. Los inviernos serán cada vez más fríos y los veranos cada vez más calurosos. Además, el mar se volverá cada vez más bravo con grandes marejadas y su nivel subirá. Todo esto lo descubrieron con la medición realizada con el rayo láser. Pero hermano, esto la Biblia lo decía hace 2000 años atrás. Sí, hermano. Hace 2000 años atrás la Biblia ya decía esto. Si vamos al libro de Lucas, al capítulo 21, en el verso 25, encontramos que está el Señor Jesucristo hablando, y justamente está hablando de ciertas señales en el sol y en la luna. Y fíjese lo que dice. Dice así la palabra de Dios. Entonces habrá señales en el sol y en la luna, y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Te das cuenta? Ahora, el Señor Jesucristo, al hablar aquí de que en la tierra la gente va a estar angustiada y confundida a causa del bramido del mar y de las olas, se está refiriendo a unas olas y a un mar bravo no común. Tome usted en cuenta que por años y años, y miles de años, hay gente que ha vivido muy cerca del mar y conocen las condiciones que el mar tiene todo el año, en todas las temporadas del año, en sequía, en pleno invierno, entre las tormentas. Ellos saben que hay días en que el mar amanece con marejadas, con madejarilla, hay tormentas. Ellos están acostumbrados a ver grandes olas, incluso están mucho más acostumbrados que nosotros, que yo he visto el mar
unas cuantas veces nomás. Lo más que estuve cerca del mar fue por 2 años seguido en que podía ver el mar todos los días. Pero ellos han tenido años y años, han crecido al lado del mar y conocen cuando el mar está bravo y cuando esto se sale de lo normal. Y aquí el Señor Jesucristo está hablando de que la gente está completamente en la tierra, angustiada, hermano, angustiada, confundidas a causa del bramido del mar. O sea, se refiere a un bramido del mar muy poco común hasta entonces. Y ya sabemos ya que si la luna se aleja del planeta, ¿qué es lo que va a hacer? Que los científicos descubrieron que si la luna se aleja del planeta hace que el mar se ponga más bravo, y suba de nivel, y los inviernos sean más fríos y los veranos sean más calurosos y los días sean más largos. ¿Te das cuenta? Entonces, con el solo hecho del Señor decir que en la tierra la angustia de la gente confundida a causa del bravido del mar, de las olas, el Señor está diciendo que la luna se alejaría del planeta y se produciría esto, que los científicos han descubierto solamente hace unos pocos años atrás. Entonces tenemos que quede en claro que el mar tendrá grandes marejadas y se comportará de una forma muy brava, como le llaman, y esto queda como una señal para la humanidad completa. Ahora, con respecto a esto del alejamiento que la luna está haciendo del planeta, los científicos saben las consecuencias que tendría el planeta Tierra si no tuviera la luna. Ellos han estudiado el tema, se han preocupado, porque les asombra, les asusta el hecho de quedarse sin luna. Y ellos han estudiado y han llegado a la siguiente conclusión, hermano. Dicen que si la Tierra se quedara sin la luna, la Tierra tendría días de 4 horas. Los vientos serían de más de 150 kilómetros por hora y la Tierra giraría locamente sobre su eje. Esto daría o produciría un cambio en el clima. Esto haría, por ejemplo, que la Antártica se transformara en un desierto y que Europa se cubriera completamente de hielo. Y este clima que hemos visto, este cambio, se cambiaría de forma muy brusca. Muestran los científicos su temor de quedarse sin la luna. Claro, porque ellos no leen la Biblia, no saben que el Señor tiene poder sobre todas estas cosas. Es más, no saben los planes de Dios. Nosotros sabemos que Dios va a usar la luna en el tiempo de la gran tribulación para mandar señales a la humanidad completa de su pronta venida. Y además que Jesús habló que solamente la luna se movería un poco de su órbita. Si se saliera la luna completa o el planeta perdiera la luna completa, el Señor Jesucristo lo habría dicho. Y esto el Señor lo va a hacer porque Él es dueño de toda la creación. Si vamos al libro del Salmo, capítulo 74, verso 19, dice: tuyo es el día y también tuya es la noche. Tú estableciste la luna y el sol, porque Dios fue el que la creó. Dios fue el que la dimensionó en su justa medida y la ubicó a la distancia justa. Y lo hizo para señalar los tiempos. En el Salmo 104, verso 19 dice: hizo la luna para los tiempos y el sol conoce su ocaso. ¿Te das cuenta? A través de la Escritura el Señor nos va mostrando para qué Dios hizo la luna. Y como dijimos anteriormente,
Dios hará uso de la luna para hacer señales a la humanidad completa en aquel día. Esto lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 20. Hechos, capítulo 2, verso 20. Y dice así: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Te das cuenta? Aquí está diciendo que antes que venga el Señor Jesucristo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna se pondrá de color rojo. Nosotros hemos visto en ciertos fenómenos espaciales que han ocurrido en que la luna se ve rojiza completamente. Bueno, esa misma señal se producirá, es decir, antes de la venida del Señor. Como te puedes ver tú, la luna va a estar en ese momento, así que no la vamos a perder. Se está alejando, pero no del todo. Dios también puso leyes sobre la luna, así como hay leyes que rigen el espacio, hay leyes que rigen sobre el Sol, hay leyes que rigen sobre la órbita de cada uno de los planetas, hay distintas leyes que tiene el espacio, ya sea de traslación como de rotación de los planetas, de distintas leyes que rigen sobre cada uno de los astros, y Dios puso sobre la luna también un montón de leyes, y estas las puso como para regir específicamente sobre el planeta. Por ejemplo, de todos es conocido que los mares suben, la marea del mar sube conforme con lo que se va moviendo la luna, ¿ya? Eso es por todos conocido. Pero también hay otras leyes que rigen sobre los peces que están en el mar, por ejemplo. Por ejemplo, hay peces que se aparean cuando hay luna llena. ¿Te das cuenta? Entonces lo hacen de manera que se dejan guiar por esa ley que la luna ejerce sobre el planeta Tierra. También hay otra que se rige sobre el reino de las frutas, por ejemplo. Por ejemplo, la maduración de la uva. En Francia, los enólogos han descubierto que si ellos cosechan poco antes de la luna nueva, da como resultado una uva con mucha mejor calidad, lo que incluso hace que el vino, por todos conocido, el vino francés, salga con mucha más calidad. O sea, queda claro que en la luna hay leyes que las puso Dios, y esto también está escrito en la palabra del Señor ya hace miles de años atrás. Si vamos al libro de Jeremías, en el capítulo 31, en el verso 35, dice: así ha dicho Jehová, que da el sol para luz de día, y las leyes de la luna y las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Como podemos ver, aquí dice claramente que el Dios Todopoderoso puso tanto el sol como la luna y las leyes de la luna. ¿Te das cuenta? Está diciendo que la luna tiene sus leyes que estableció un ser inteligente, no el azar. Por supuesto que existen también otras leyes que Dios puso en la luna que el hombre desconoce completamente, no tiene idea que existen. No sé si alguna vez las va a descubrir, y hay otras que puede el hombre ver solamente los resultados que estas leyes tienen, pero no pueden explicar el cómo de ciertos fenómenos que ocurren en la Tierra producto de la luna. Solamente pueden ver los efectos, pero no han podido explicar, no han podido entender el cómo se produce, el por qué, ni siquiera
tienen teorías al respecto. Por ejemplo, vamos a dar uno que es muy conocido, y es que, por ejemplo, si tú tomas en cuenta que en la policía de los Estados Unidos, todos los policías saben que en las noches donde hay luna llena, se producen más delitos y actos vandálicos que cuando no hay luna. Ellos saben eso, no son científicos, pero saben que cuando hay luna llena van a tener una noche con mucho trabajo, porque van a haber muchos más delitos, muchos más actos vandálicos. Nadie sabe cómo funciona eso, cómo pasan esta cosa. Lo único que se sabe es que ocurre efectivamente y no hay duda de ello. Ahora, mientras más los científicos estudian el universo, más Dios se les revela por medio de su creación. Pero ellos se mantienen rebeldes y no quieren reconocer que el Todopoderoso existe desde siempre y prefieren decir que el azar formó la luna, los planetas y el universo entero. Qué paradoja, ¿cierto? Ellos con tanto conocimiento, que con su pura observación pueden conocer cómo funciona una estrella, cómo nace y cómo muere, y las distintas leyes del universo que la rigen, pero no pueden ver que alguien las creó por medio de las leyes que la establecen, y prefieren decir que el azar creó el universo. ¿Te das cuenta de la explicación que ellos dan? Esto es como encontrar un auto convertible en el planeta Marte y decir que el azar lo formó y lo estacionó en el planeta y con las llaves puestas. Suena ridículo, ¿cierto? Dios ama a todos los científicos, así como a toda la humanidad. Y así como Dios se le revela a todos los seres humanos, no importa su raza, no importa su credo, no importa la condición en la que el ser humano esté, Dios siempre se les va a revelar para mostrarles que Él está ahí, que Él existe. Y esto lo hace a través de su creación. Y fíjate que así como se les revela a los hombres, a ellos también se les revela por medio de su creación, en lo que dice relación a los científicos. Porque si tomamos en cuenta nosotros el conocimiento, hermano, que los científicos tienen sobre el universo, que es un conocimiento bastante amplio, comparado con el conocimiento que nosotros tenemos, que es minúsculo al lado de ellos, ven más claramente que existe detrás de la creación un creador. Pero su duro corazón no los deja, se ponen a razonar y con su rebeldía no quieren reconocer que detrás de la creación hay un creador. La Biblia dice en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el verso 20, dice que porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Y fíjate lo que dice después, que es profundo. Dice, de modo que no tienen excusa. ¿Te das cuenta? Dice la palabra del Señor aquí que es tan evidente, pero tan evidente, que existe Dios y que se hace claramente, dice la Biblia, que se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, o sea, por la creación. ¿Te das cuenta? Esto quiere decir, cuando los científicos empiezan a estudiar las estrellas, cuando los científicos estudian, por ejemplo, el Sol, y se dan cuenta que el Sol se produce energía atómica, vale decir que el Sol es una inmensa, una gigantesca planta de energía atómica. Nosotros conocemos las plantas que hay aquí en la Tierra de energía atómica.
Nosotros conocemos que hasta recién, en la década de 1940, recién se vino a descubrir la fusión del átomo por los científicos. Recién se pudo construir por los científicos una planta de energía nuclear, donde se produce el mismo trabajo que produce el Sol, pero de una forma mucho más minúscula, mucho más pequeña. Recién en el año o en la década de los 40 se pudo realizar eso por los científicos. Si usted, hermano, o yo dijéramos que una planta de energía atómica se creó sola por el azar, cualquier persona diría que nosotros estamos locos. Cualquiera, porque dirían, ¿cómo podríamos decir eso si una planta de energía tiene un montón de máquinas que tienen una tecnología de punta, donde tuvieron que el trabajo de un montón de científicos, que no cualquiera pudo trabajar en esa planta para poder hacerla producir energía nuclear? Pero los científicos dicen esto, que en el espacio las estrellas se formaron solas por el azar. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo puede ser posible que ellos digan que el Sol se creó solo, solamente por el azar? Pero las pequeñas energías, las pequeñas plantas de energía nuclear que tenemos en la Tierra, no se crearon solas. Tuvieron que haber seres inteligentes que las pudieron diseñar, crear, construir y hacerlas funcionar. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí el libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 20, que las cosas invisibles de Dios, que su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose o siendo entendidas por medio de las cosas hechas, vale decir, por medio de la creación, por medio del sol. Mira tú las estrellas, mira tú la tierra, mira tú el reino animal, mira todo tiene su conclusión. Mira el cuerpo humano. El hombre todavía no puede crear un órgano, y es un hombre inteligente. ¿Cómo el azar entonces pudo haber creado al ser humano? Y fíjese lo que dice después, que eso es lo preocupante. Dice, de modo que no tienen excusa. O sea, Dios da por contado. Dios se revela a través de su creación, a través de la creación de cualquier cosa que usted vea, desde un árbol. Fíjese usted que una vez una señora estaba sorprendida porque escuchó decir a un hermano que predicaba que la hoja de un árbol era distinta a todas las hojas de todos los demás árboles. No había ninguna igual a esa hoja. Y no solamente es la hoja que estaban ahora, en estos momentos, sino que de todas las hojas que han tenido los árboles durante todos estos años, nunca existió una hoja igual a esa hoja que él tenía en la mano. Que así de grande era Dios para crear una hoja diferente a todas, una hoja que era singular, era única, y que cuando esa hoja moría una hoja única que nunca más iba a ser reemplazada por ninguna otra, para dar una explicación de la grandeza de Dios haciendo uso de la creación. Así Dios se revela, a través de la creación, Dios se revela a los científicos de que Él existe. Y Dios da por contado de que ellos recibieron el mensaje. Por eso que la Biblia dice, de modo que no tienen excusa. ¿No? Esto es más evidente para los científicos, pues ellos tienen el conocimiento de la exactitud de las funciones del universo y la flora y la fauna de la Tierra.
por lo que Dios se hace visible a ellos claramente, pero por su dureza de corazón no le dan gloria a Dios ni a su inmensa creación. Dice el libro de Romanos en el capítulo 1, verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces dice la palabra aquí que habiendo conocido a Dios, con el solo hecho de que los científicos conozcan la forma en la que funciona una estrella, la forma en la que funciona un planeta, un sistema solar completo, le está diciendo a ese científico detrás de eso, de esas funciones que él descubre, hay un ser inteligente que las creó, y Dios está dando por hecho de que ellos han entendido eso. Por eso que aquí la Biblia dice que, pues habiendo conocido a Dios por medio de su creación, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron en sus razonamientos. Todos esos razonamientos, todas esas explicaciones que los científicos dan para sacar a Dios del medio de su creación, los hace caer en la más profunda de las perdiciones. En la más profunda de la perdición caen por su razonamiento, por ser terco, por ser duro. Se llenan de tanto conocimiento que ellos creen saberlo todo, y ellos solamente descubren. Los científicos solamente descubren lo que Dios ha creado, y ellos se creen con el conocimiento como para decir que Dios no existe. Pobre, ¿no? El siguiente versículo dice, en Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, este texto que hemos leído de estos 3 versos, están más o menos entregando ese mensaje. Si lo leemos los 3 juntos, se puede entender más directamente todo lo que hemos dicho en este estudio. Por ejemplo, leamos Romanos del capítulo 1, del verso 20 al 22, donde dice, hablando de Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Te das cuenta? Hemos visto, hermano, cómo Dios creó la luna. La creó, la dimensionó de la forma perfecta y la puso en el lugar indicado para que la luna ejerciera sus leyes que Dios le dio sobre la tierra para señalar las estaciones del tiempo climático, los días, los meses, los años, para ejercer sus leyes sobre el mar, sobre los peces, sobre las uvas, sobre las diversas frutas, para ejercer sus leyes incluso sobre los hombres, y también la dejó para hacer señales, llamémoslas espirituales, para que mandara una alerta a la humanidad de la inminente venida del Señor Jesús a la tierra. También el estudio de la luna para los científicos y para los que no sean científicos también sirve para
hacer visible la existencia de Dios, porque algo que está creado, algo que funciona de la forma en la que funciona, que se mueve de la forma en la que se mueve, que tiene la exactitud que tiene, la sincronía total del universo, es tan perfecta que solo un ser inteligente pudo haberlo creado, y no el azar, como dice la gran mayoría de los científicos. Por supuesto que hay científicos que creen en Dios, gloria a Dios por ello, y los hay. Pero estamos viendo cómo la gran mayoría de los científicos no creen en Dios, y la gran mayoría de los científicos caen en ese racionamiento estúpido, ese racionamiento necio que los lleva cautivos a la perdición por su rebeldía, por negar lo innegable, hermano, por negar porque siempre si un científico usted habla con él y lo acorrala con preguntas, siempre él va a llegar a un momento en que él va a decir, bueno, es que todo se produjo con el Big Bang, ¿ah? Y si usted dice, pero ¿cómo? Si usted mismo dijo que en ese momento no había nada en el universo, no había nada, no había aire, no había... ¿Y cómo se produjo la explosión entonces si no había nada? Todos sabemos que para que se produzca una explosión tiene que haber oxígeno, tiene que haber un combustible y tiene que haber fuego. Esas tres cosas. Y ellos mismos dicen que al principio no había nada. ¿Cómo se produjo entonces la explosión? Y ellos dicen, bueno, es que algo ocurrió y pasó esa explosión. Ese algo que ellos llaman algo, ese es Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, son incapaces de ver a Dios. Son incapaces de reconocer que hay un Dios. Por eso que la Biblia dice que profesando ser sabios se hicieron necios. Quiero hacer recordar que necio es sinónimo de estúpido. ¿Te das cuenta? Entonces dice la Biblia aquí que profesando ser sabios se hicieron estúpidos. ¿Te das cuenta? Bueno, hermano, este es el estudio que hemos hecho con respecto a la Luna. Hemos visto que la Luna, si bien es cierto, se está alejando del planeta a razón de 3,5 centímetros por año, lo que está produciendo que los días sean más largos, que los inviernos sean más fríos, más crudos, que los veranos sean más calurosos a lo extremo, y que el clima en el planeta se vaya cambiando, se vaya transformando, y que el mar se va a empezar a poner cada día más bravo, tal como el Señor Jesús lo dijo hace 2000 años atrás, producto de este alejamiento de la Luna. Y hemos visto que esto está escrito desde hace 2000 años, cuando el Señor Jesucristo lo dijo claramente, que la gente en la tierra iba a estar sorprendida por el bramido del mar. Y está hablando de un bramido poco común, de un bramido extraño que antes no tenía. Entonces hemos visto cómo el Señor va a usar también la luna para enviar las últimas señales ya de su pronta venida, como para que el que esté atento en ese momento pueda ver ya la última señal que indica la segunda venida del Señor a la tierra, ya en el momento de la tribulación. Este es el estudio que queremos dejar hasta acá, hermano. Esperemos que sea de una gran bendición. Yo aprendí bastante reuniendo toda esta información, y espero que usted también le saque provecho. Que el Señor sea bendiciéndole, hermano, en grande manera, y nos estaremos encontrando muy pronto.